¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos deportivos. Antes de comenzar con los pronósticos de fútbol masculino, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas, pero de las 10 jugadas un partido fue suspendido, así que de las 9 jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 78% de efectividad. Espero te haya ayudado. Y si te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, dándole clic en el botón rojo suscribirse, activando la campana, dándole un me gusta y compartiéndolo en tus redes sociales. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del fútbol masculino del 16 de agosto. Vamos a comenzar con la Pre-Champions. Los últimos equipos en clasificarse ya están en la fase de final. El encuentro entre el Bodo Glimt versus el Dinamo Zagreb. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Bodo Glimt de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que el Bodo Glimt aún no conoce la derrota, viene muy bien, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Dinamo Zagreb de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, tampoco conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol, es decir que los dos vienen muy bien para este encuentro, y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Bodo Glimt de local. Y el Bodo Glimt de local tiene 5 victorias de 5, es decir que se hace muy fuerte de local, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace 4 goles. Mientras que el Dinamo Zagreb como visitante tiene un empate, 4 victorias, es decir que juega muy bien como visitante el Dinamo Zagreb, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 43% a que gana el Bodo Glimt y un 31% a que gana el Dinamo Zagreb. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo habrán 3 goles, más 2.5 goles. Ahora pasemos al siguiente encuentro. Vamos al encuentro entre el Copenhague versus el Trabzonspor. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, a Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que el Copenhague no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Mientras que el Trabzonspor de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Trabzonspor está mejor que el Copenhague, ¿no? 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Copenhague de local, y el Copenhague de local tiene 3 derrotas, solo 2 victorias, es decir que no juega nada bien como local el Copenhague. Mientras que el Trabzonspor como visitante tiene 2 victorias, 3 derrotas, es decir que el Trabzonspor no juega nada bien también como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana el Copenhague y un 27% a que gana el Trabzonspor. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir que en el primer tiempo habrán menos de 2 goles. Primer tiempo menos 1.5 goles. Pasemos ahora al siguiente encuentro. El encuentro entre los Rangers versus el PSV Eindhoven. Veamos, pues no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Rangers de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 4 victorias, solo una derrota, es decir que el Rangers viene bien. 4 victorias de 5 es un buen promedio. Mientras que el PSV de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, es decir que viene mejor el PSV, aún no conoce la derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Veamos cómo le van enfrentamientos entre ellos. Pues tiene una victoria el PSV, un empate, una victoria del Rangers, segunda victoria para el Rangers y tercera victoria para el Rangers, es decir que el Rangers es el favorito. Veamos cómo le va al Rangers de local, y el Rangers de local tiene 4 victorias, solo una derrota, es decir que juega muy bien de local, solo tiene una derrota, y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el PSV como visitante tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota, es decir que el PSV juega bien como visitante. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Rangers y un 35% a que gana el PSV. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o gana el local o empata. Una posibilidad doble, 1x. Pasemos ahora a la Copa de Bélgica.
Vamos a la Copa de Bélgica. El encuentro entre el Dender versus el Wittering serían. Están en zona de fases de cuartos de final. No hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Dender de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 empates, 2 victorias. Es decir, que se podría decir que viene bien, ¿no? Solo tiene una derrota. Mientras que el Wittering de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, solo una derrota, un empate. Es decir, que el Wittering viene mucho mejor. 3 victorias, 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Y esta es la primera vez que se enfrentan, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va al Dender de local. Y el Dender de local tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que el Dender viene jugando bien de local. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que el Wittering como visitante tiene una victoria, 2 empates, 2 derrotas. Es decir, que no juega nada bien el Wittering como visitante. Las casas de apuestas le dan un... Disculpen. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble. Es decir, que o empatan o ganan la visita. Una posibilidad doble. X2. Bien, ahora nos vamos a los campeonatos de Sudamérica. Nos vamos a la Liga Profesional de Argentina. El encuentro entre Independiente versus Huracán. Veamos, pues el Independiente no tiene bajas y Huracán tiene 2 bajas. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Independiente de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 3 derrotas, solo una victoria. Es decir, que Independiente no viene jugando nada bien. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Mientras que el Huracán de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, solo una derrota, 2 empates. Es decir, que el Huracán viene mucho mejor que el Independiente. Mientras que veamos si traen enfrentamientos entre ellos. Y aquí tienen una victoria Independiente, segunda victoria para Independiente, tercera victoria para Independiente, una victoria para el Huracán y segunda victoria para el Huracán. Es decir, que Independiente es ligeramente el favorito. Veamos cómo le va a Independiente como local. Independiente como local de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir, que no juega nada bien como local. Mientras que el Huracán como visitante tiene 3 victorias, 2 empates. Es decir, que Huracán viene mucho mejor, 3 victorias de 5. Aún no conoce la derrota. Veamos cómo les va en la tabla de posiciones. Y en su tabla de posiciones Huracán está tercero con 23 puntos. Y Independiente está en la posición 25 con 12 puntos. Las casas de apuestas le dan un 38% a que gane Independiente y un 31% a que gana Huracán. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo empata, que en el primer tiempo termina empatados. Ahora pasemos a la Copa de Chile. En la Copa de Chile, el encuentro entre el Audax Italiano versus la Universidad Católica, ¿no? Universidad Católica, un grande de Chile. Ya están en zonas de octavos de final. Veamos, no hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Audax de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, solo una derrota. Es decir, que el Audax viene bien. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Solo tiene una derrota. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que la Universidad Católica tiene... De los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria. Es decir, que la Universidad Católica no viene nada bien jugando. Y en enfrentamientos entre ellos, pues vemos una victoria para el Audax, una victoria para la Universidad Católica, segunda victoria para el Audax, un empate y segunda victoria para la Universidad Católica. Es decir, que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Audax de local. Y el Audax de local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, que el Audax como local es irregular, ni bien ni mal. Mientras que la Universidad Católica como visitante tiene 3 derrotas, un empate, solo una victoria. Es decir, que la Universidad Católica no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana el Audax y un 36% a que gana la Universidad Católica. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Ahora nos vamos al continente norteamericano. Vamos en la liga el MX de México, ¿no?
el encuentro entre el Atlas de Juárez, el Atlas versus Juárez, perdón. Veamos, bueno, hay bajas. Nos vamos a las estadísticas. En las estadísticas, Atlas de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate. Así que el Atlas no juega nada bien, no viene nada bien. 3 derrotas de 5 no es un buen promedio. Y Juárez de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que tampoco viene nada bien el Juárez. Y en enfrentamientos entre ellos, pues hay una victoria para Atlas, segunda victoria para Atlas, tercera victoria para Atlas, cuarta victoria para el Atlas y quinta victoria para Atlas. Es decir que Atlas es el favorito. Veamos cómo le va al Atlas de local. Y Atlas de local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que juega bien de local. 3 victorias de 5 es un buen promedio. Y vemos que como mínimo hace un gol. Mientras que Juárez como visitante tiene 3 derrotas, solo una victoria y un empate. Es decir que Juárez no juega nada bien como visitante. Veamos cómo le va en la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlas está en la posición 12 con 8 puntos. Y Juárez en la posición 16 con 7 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Atlas y un 21% a que gana Juárez. El pronóstico para este encuentro es gana el local. Gana el Atlas. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si les están gustando los videos, no se olviden suscribirte al canal, dándole clic de rojo suscribirse, activando la campana y dándole me gusta. Bueno, apostadores, nos vemos, cuídense.